Vamos a conversar acerca de las enfermedades raras, pero específicamente de la red que existe para apoyarse al respecto. Esto es un esfuerzo nacional por la detección y el acompañamiento que hay, así que queremos recibir de inmediato a nuestros invitados especiales de hoy con este fuerte aplauso como es tradición. Así es, Nati. Hoy recibimos a Ronnie Garro, quien es director ejecutivo de la Red de Enfermedades Raras de Costa Rica, y a Laura Ugalde, quien es representante de la Asociación Costarricense para el Tamizaje y la Prevención de Discapacidades en el Niño, ASTA. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso y muy felices de tenerlos por acá. ¿Cómo están? Sí, muy alegre de estar por acá. Bueno, pues el gusto es nuestro, chicos. Aquí siempre tocamos temas tan diversos y siempre con el afán de enterarnos de qué es lo que está pasando, de cuáles avances hay, de cómo podemos mejorar la vida de quienes nos escuchan y nos ven. De acuerdo con Enfermedades Raras del Caribe y América Latina, ERCAL, organización global a la cual pertenece nuestra red, la que hoy están ustedes representando, el 75% de las enfermedades raras afectan a niños y niñas. Este es uno de los datos que tenemos. Sí, pero también el 70% se manifiesta en la infancia. En un promedio, un paciente espera 5 años también para recibir un diagnóstico, Nati. 7 de cada 10 familias deben reducir o abandonar su vida laboral para cuidar a un ser querido. Y la proporción de personas con enfermedades raras que informan sentirse deprimidas es 3 veces mayor que la población en general. Imagínense ustedes, el 70% de las personas con enfermedades raras esperan más de un año para obtener un diagnóstico confirmado después de acudir al médico. Y esto si es que llega un diagnóstico. Así que hoy vamos a abordar este tema. Bienvenidos nuevamente. ¿Qué es lo que podemos entender por enfermedad rara y cuántas de ellas se conocen hoy en el mundo? Gracias de nuevo. A la fecha tenemos identificado un número que oscila entre más de 8,000 y alrededor de 10,000 diferentes padecimientos. ¿Por qué esto? ¿Por qué no hay una precisión? Porque casualmente son condiciones tan poco frecuentes que a veces no hay acuerdos, digamos, científicos para la delimitación formal de una condición de estas. Entonces, por eso se habla de entre 8 y 10,000 condiciones diferentes. Ahora mencionabas un aspecto muy relevante y es que el tiempo promedio de diagnóstico anda en 5 años, pero es un promedio. En noviembre pasado, en una actividad que realizamos, conocimos una muchacha, una profesional arquitecta que tiene 30 y pocos años y toda la vida ha vivido sin un diagnóstico. Entonces, de hecho, hemos empezado a hablar del concepto de enfermedades no diagnosticadas, porque ni siquiera, a pesar de tantos años, los médicos logran identificar la condición. Ahora, una enfermedad rara como tal, que es lo que nos dice la literatura, es una condición, y acorde a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que vive una persona entre 2,000 o más. Esa es su incidencia. Entonces, a partir de ahí, una entre 3,000, entre 10,000, hay unas denominadas ultra raras, que es cuando la incidencia es de un caso entre 1,000,000 o más de personas. ¿Esto qué conlleva? Evidentemente, un diagnóstico muy difícil. Los profesionales de la salud no están capacitados para ver aquella situación tan poco frecuente, porque sí, en las carreras lo mencionan, pero muy tangencialmente. Los laboratorios que generan medicamentos no tienen la facilidad para armar cohortes de pacientes que sirvan en los estudios para generar medicamentos. ¿Eso qué hace? Que menos de un 5% de las enfermedades tengan un medicamento aprobado y válido. Y ojo, no son curas, son para mejorar condición de vida, para mejorar calidad de vida. Entonces, sí hay muchas cuestiones. El dato que ustedes mencionaban, las familias tienen que retirarse uno y a veces los 2 papás para poder atender a la persona que vive con una enfermedad rara. Si es un hogar uniparental, el problema es mucho más severo. Entonces, sí, hay una cuestión de la parte médico-científica, pero también arrastra muchas veces condiciones de índole socioeconómica muy graves. ¿Y cómo es que nace justamente la Red de Enfermedades Raras de Costa Rica? La red nace por una inquietud de una de nuestras organizaciones miembros y de su fundadora, Cintia. Ella fue la
la voz que por una causa personal de defensa de su derecho a la salud, porque ella luchó contra el cáncer, le ganó al cáncer y al final pues lamentablemente padeció su fallecimiento debido al bandido cáncer. Pero en ese interín, que fueron años, la gente empezó a buscarla porque la vieron como un ejemplo de esa lucha por reivindicar el derecho a la salud, el derecho a la vida, para hablarlo más claro. Y entonces, a partir de ahí, gente que se arrimó, Cintia, mira, usted nos puede ayudar, que esto y el otro. Ella empezó a ver que había todo un espacio vacío en esa lucha por el derecho a la salud que se podía cubrir. Y surge Ana Sobi como la decana de las organizaciones de pacientes que luchan por el acceso al derecho a la salud. ¿Esto qué es? Es que se tenga lamentablemente que judicializar la salud. Los famosos alacuartazos, sí, claro, porque claro. El esquema público de salud no quiere dar un medicamento porque empieza la odisea diagnóstica, que es cuando están dando vueltas y vueltas y no consiguen un diagnóstico, les niegan exámenes que podrían dar luces sobre un diagnóstico para después ver si hay algún medicamento, aunque sea paliativo. Y la red, gracias a esa inquietud que surge con Cintia Solano y Ana Sobi, y otra organización, la hipertensión pulmonar, que es una enfermedad rara, fueron los promotores para que en el 2020, empezando la pandemia, hiciéramos antitos de que se hiciera el enredo entero de pandemia, una gran actividad en la sabana con familias y personas. Todo el día estuvimos mediodía en la sabana, lúdico, alegre, bonito, quitando ese estigma de vivir por la enfermedad, sino que hay vida más allá de la enfermedad. Y por la tarde charlas informativas, porque la red lo que busca es empoderar a la gente, que sepan hasta dónde llega el alcance de sus derechos. Entonces ya vamos para 6 años, la red de estar en esas, informando a la gente, empoderándola, apoyándolas cuando hay que judicializar el acceso a la salud. Y esa es muy resumida la historia. Sí, porque más bien ahí, Laura, nos encantaría conocer también cuál es el vínculo que se da también con la Asociación Costarricense para el Tamizaje y la Prevención de Discapacidades en el Niño. ¿Cómo es que llegan a juntarse y trabajar tan de la mano? Sobre todo porque veíamos en estos datos iniciales que la población infantil es de las que más afectación sufre. Exacto. En el caso de Costa Rica, bueno, es una bendición de que podamos tener lo que es el Programa Nacional de Tamizaje, que es de la Caja Costarricense del Seguro Social, y dado a que en el 90 se hace este programa, bueno, nace también la necesidad de la parte financiera, entonces se crea hace más de 30 años, con el fin de obtener fondos para poder sostener el programa, ¿verdad? Que como les digo, es de la Caja. Sin embargo, la parte nuestra es la parte integrar al paciente, porque de nada sirve poder hacer un diagnóstico, ¿verdad? Si tal vez no hay un seguimiento, porque como dice Ronnie, estas enfermedades no tienen cura. Y de hecho, las enfermedades que se hacen en tamizaje neonatal, que es la prueba del talón, que se hace al 3er día de nacido, que es gratuita gracias al seguro, esas enfermedades están también catalogadas como enfermedades raras por lo poco frecuentes que son. El tamizaje es una de las pocas ventajas que hay para detectar una enfermedad rara a tiempo y poderle dar un tratamiento y que estos pacientes no estén con secuelas usualmente a nivel neuronal, ¿verdad? Entonces, para poder abordarlos a tiempo y que puedan tener una calidad de vida tan importante. En los años, por cosas de la vida, los conocemos a ellos y nos damos cuenta de que tanto enfermedades raras como las enfermedades de tamizaje, también catalogadas como raras, necesitan ser visibilizadas y no verlo solamente como un examen más al nacer en el caso de los niños, ¿verdad? Porque estos niños, lastimosamente, son detectados al 3er, 4º día de nacido con esta enfermedad, le cambia la vida a los padres y bueno, ahí es donde entra el apoyo de ASTA a estos pacientes y es un apoyo que les damos de por vida hasta que este paciente fallezca, es decir, adultos, adolescentes, niños, bebés, y se les da un apoyo también a los padres de familia, que son su principal red de apoyo. Y así es como aprendemos tanto de la parte de red de enfermedades raras con la parte legal, como dice Ronnie, que lastimosamente muchas veces hay que llegar a las vías judiciales, y la parte social nuestra, porque los apoyamos desde la parte psicológica, desde trabajo social,
de que ellos puedan emprender, porque lo mismo, no consiguen trabajos estos niños o estos adolescentes o adultos por su constante visita a los centros médicos. Entonces también se llega a un tema social muy importante que hay que abordar. Ustedes ya nos han comentado del impacto de esta red y hemos hablado un poquito de qué tanto impacta en la vida de las familias. Porque cuando hablamos de ese paciente, esa paciente, decimos, sí, la persona que tiene la enfermedad rara, pero ¿cómo cambia la vida de todo su círculo familiar? Es impresionante. Imagínese el hecho de que usted está esperando este bebé que ha esperado con tantas ansias y que usted humanamente ya va a ser grande, va a estar sano, va a estar fuerte, va a crecer, y te dan un diagnóstico que nunca les pasó por la mente. Ellos pasan por un duelo, algunos los logran superar un poco más rápido, hay otros que han pasado muchos años, 20 años, inclusive ese duelo lo trasladan al paciente que está diagnosticado, ¿verdad? Mamá y papá no logran manejar esta situación y se la trasladan involuntariamente a ese paciente. Entonces, es importante ese apoyo siempre continuo, porque es un cambio radical. O sea, estamos hablando que en el caso de las de tamizaje neonatal, un porcentaje muy alto no pueden tener consumo de proteínas. Entonces, imagínese ir al supermercado y saber que puedes solo entrar al supermercado y solo un 5%, que son las frutas y verduras, vas a poder comer el resto de tu vida, y que tras de eso va a estar limitado, ¿verdad? Porque todo tiene proteínas en muchos casos. Entonces tienen una dieta donde no pueden comer chocolates, no pueden comer galletas que tengan hechas de mantequilla, no pueden comer lentejas, nada que tenga leguminosa, no soya, no carne, no pollo. Imagínense, todo tiene proteína. O sea, su dieta es realmente estricta. Entonces es un cambio, porque no es solo un cambio de alimentación, es un cambio de cultura, es educar a la familia, el núcleo, papá, mamá, hermanos, sino que abuelitos, ¿verdad? Porque los abuelitos quieren chinear a sus nietos. Claro. Entonces tiene que haber todo un cambio a nivel social cuando un paciente es diagnosticado con una enfermedad rara. Nos lleva hoy a preguntarles cómo es el día a día de una persona o de una familia que tiene una enfermedad rara en uno de sus miembros. Tuvimos aquí el caso no recientemente, hace algunos meses ya, de Sandra con su hija Camila y su esposo Diego, y sabemos, hemos seguido de cerca la lucha por intentar un diagnóstico, pero lo cierto es que no es tan sencillo. ¿Cómo es el día a día de una persona que vive con una enfermedad rara? Hablábamos hace un momento, antes de la pausa, de que contamos entre 8 y 10 mil condiciones diferentes. Entonces, los niveles de discapacidad que muestran sintomáticamente estas son muy diferentes. Desde personas que tienen que ver con una disciplina monástica, como el que nos comentaba recién Laura, hasta otros que sí ven, digamos, su integridad física, a veces la parte cognitiva, severamente afectada. Por ejemplo, en la parte física, las personas que viven con alguna atrofia, como la atrofia muscular espinal, AME, que tienen la ausencia de un gen, que causa que, como su nombre lo indica, se les genere una atrofia espinal. Y bueno, la espina dorsal es la base de toda nuestra estructura ósea, y al no estar bien eso, pues se generan deformaciones a nivel del diafragma y todo, y de no tratarlo adecuadamente, pues les acorta su esperanza de vida enormemente y su calidad de vida severamente. Entonces es muy diferente, ¿verdad? Va desde eso que comentaba, repito, Laura hace un rato, hasta condiciones en las que la familia se debe volcar, como el ejemplo del compañero de ustedes acá, en el que si bien difícilmente se va a encontrar una cura, lo que decíamos ahora, que menos de un 5% tienen tratamiento, no cura. Hay instituciones como la que están acudiendo ellos, el Hospital San Juan de Dios en Barcelona, España, que es líder a nivel mundial en lo que es el uso de recursos en investigación y desarrollo. Cuenta con profesionales que conocen de enfermedades raras, es un centro de referencia a nivel mundial, pero a pesar de todo eso, no se va a decir, ok, ya estoy en el San Juan de Dios, ya vamos a tener una cura. No existe eso. Entonces, la lucha en todos los casos,
va a ser para toda la vida y a distintos niveles. Ya decíamos, en un hogar biparental muchas veces uno tiene que renunciar a su trabajo asalariado para atender a aquella persona. En un hogar uniparental más difícil porque muchas veces también tiene que renunciar a ese trabajo. Entonces el día a día, el estar con la prescripción que le hayan dado, que es paliativa, no curativa, estar con esa disciplina, eso, la parte de restricciones alimenticias, pero también la parte que si hay restricción física importante, cognitiva importante, hay que asistirla para cualquier movimiento diario. Entonces siempre va a ser o difícil o muy difícil. Es un día a la vez, básicamente. Tienen que enfrentarse a cómo va a estar el paciente ese día. Entonces no te podemos decir tal vez de que va a ser el mismo siempre. No. Literalmente es un día a la vez para ver cómo amanece ese paciente, si está de buen humor, si el cuerpo decidió aceptar el medicamento, si hoy puede comer tal cosa, si él va a ir a veces está bien en la mañana y tal vez se descompensa y ese mismo día en la tarde están internados. O sea, realmente es un día a la vez lo que ellos viven, en cualquier enfermedad rara. Y ustedes nos hablan de este escenario que es bastante complejo a nivel pues del día a día, de la cotidianidad, pero que también va haciendo mella en las emociones de la familia. ¿Cuál es el apoyo que la red puede brindar en ese sentido? Bueno, fíjense que ahorita la red está compuesta por 7 organizaciones de pacientes o organizaciones que coadyuvan, como en el caso de ASTA, pero también tenemos, digamos, casos de personas que son pacientes únicos o se presentan solo 2 casos en el país. Entonces, por decirlo así, no alcanza para ser una organización. Entonces, también acogemos a esas personas porque nosotros, les decíamos, hacemos una labor de empoderamiento, que la gente conozca más, que esa familia conozca más de aquella condición, y lo hacemos a varios niveles. Si no hay referencias a nivel local, nosotros somos miembros de Enfermedades Raras del Caribe y América Latina, ERCAL, entonces buscamos apoyo ahí a nivel de grupos de pacientes, a nivel de especialistas, centros de referencia. Si no tenemos en la región, que a veces pasa, también somos miembros de Rare Diseases International, RDI, que es el organismo, como su nombre lo indica, que acuerpa a las organizaciones sombrilla a nivel global. Y entonces ahí sí, si no tenemos aquí en el continente, pues habrá en Singapur. Ajá. Y nos ayudan, y entonces se le apoya también hasta con la parte del idioma y todo, porque siempre aquello de saber que no estoy solo en mi condición, anímicamente da un impacto, un empujón importante. Entonces eso, empoderamiento, información, la parte de la judicialización de la salud, son el tipo de apoyo que la red brinda a todo este conglomerado que les decía. De hecho, desde la parte de ASTA, tal vez mencionar que, bueno, nosotros por limitaciones legales tal vez solo podemos ayudar a los pacientes de tamizaje neonatal, que no son pocos, son 1,600 lo que se ha ido detectando, ¿verdad? En estos más de 30 años que existe. Nosotros nos hemos enfocado en darles calidad de vida. Nosotros compramos, como les mencioné, la mayoría son restricciones alimenticias. Nosotros compramos los suplementos nutricionales especiales y se los donamos a ellos. Les damos talleres para que no se aburran de comer lo mismo. Claro. Les damos talleres de emprendimiento para que ellos puedan empezar su negocio desde casa debido a esa limitante laboral que a veces presentan. Luego, en la parte de los papás, ¿verdad? Empoderarlos, dejar que su hijo vaya creciendo, ¿verdad? Porque los quieren sobreproteger mucho, lo cual es muy entendible, pero también ellos son personas que si tienen una adherencia al tratamiento correcta, son personas totalmente funcionales, ¿verdad? Y ellos quieren experimentar la vida tal cual otra persona. Entonces nosotros les damos apoyo psicológico de forma gratuita, también les damos apoyo a nivel de legoterapia para estimularlos cuando son muy pequeños. Entonces se les da todo un aporte social, como les digo, de psicología, legoterapia, docencia, talleres de emprendimiento, talleres de duelo, talleres de adherencia al tratamiento, para que ellos puedan abordar o enfrentarse a la vida de una forma más normal, sí, entre comillas. Ahora, la sociedad en general, quienes no estamos inmersos en esta situación, ¿cómo podemos integrarnos, apoyarlos y tratar de hacer la cosa un poquito más llevadera? ¿Cuáles son así, digamos, pasos que nosotros podemos decir, ok, con esta familia que tengo cerca, con esta compañerita de mis hijos,
¿qué podemos hacer para sentir que les estamos apoyando de alguna manera? Qué buena pregunta. Yo diría que el conocimiento, Eso. el perderle el miedo a lo raro, ¿verdad? De verdad que el conocimiento es poder. Entonces, el decir, bueno, tengo una compañerita con PKU o tengo una compañera o un compañero con una acidemia propiónica, que tras de eso los nombres son rarísimos, ¿verdad? Complicados también. O jarabe de arce, porque hay una enfermedad que se llama así, orina con olor a jarabe de arce. Es conocer sobre esa enfermedad o esa condición. Usualmente los pacientes están deseosos de poder explicar qué es lo que tienen, porque las personas cuando generan conciencia, pues entonces van a ayudarles a tener una vida más fácil, menos estigmatizada, menos de rechazo, porque lastimosamente llega al rechazo ese tipo de condiciones por el no saber qué tiene esta persona. Entonces yo no sé si Ronnie comparte el pensamiento mío, pero creo que es el conocer, abrirse al conocimiento e informarse lo más que pueda sobre las diferentes condiciones para poder ser empáticos o tratar de hacerles la vida más fácil. Eso es totalmente, por eso les decía que la red se está enfocada en eso, en empoderar a la gente por un lado, pero también en buscar espacios como estos para llegarle a la sociedad en su amplitud. Y la gente oye enfermedad rara y lo traduce como persona rara. Entonces ya desde ahí hay estigma. Eso es muy importante. Lo raro es la enfermedad, la condición. La persona es como cualquier otra, sí, que a veces puede tener lo que decíamos, más o menos niveles de algún tipo de discapacidad debido a su condición, pero es una persona normal, con sentimientos, con lo que cualquier persona, su condición es la rara. Entonces, en la medida que logremos hacer este tipo de concientización social, es que vamos a lograr esa integración. Eso es en lo que luchamos, lo que mencionaba Laura, esa parte hace un rato del acompañamiento psicológico, muy enfocado a lo que preguntabas hace un rato, los cuidadores de gente que no importa si es la mamá, los papás, un profesional, gente que el famoso burnout lo vive con un riesgo tremendo, porque estar pendiente 24 horas al día, todos los días, de una persona muy necesitada de respaldo, es sumamente agotador. Agota núcleos familiares, cuando eso que se turnan, que hoy vos, mañana yo, y aún así agota porque la dinámica familiar se gira en torno a la condición de aquella persona. Entonces es muy agotador. El que sepamos esta realidad que viven, estimamos que alrededor de 350,000 ticos, eso quiere decir que prácticamente en todas nuestras familias hay alguien con una enfermedad rara, quiere decir que necesitamos despertar conciencias. Esto del 350,000 es porque se estima que hay un rango entre 5 y 7% a nivel global de incidencia de enfermedades raras en el mundo. Entonces, si decimos 7 por 5 millones, 350,000 personas, habitantes del país, están con alguna condición. Y la enorme mayoría sin saberlo. Sí, bueno, pero yo preguntaba que de qué manera podemos nosotros involucrarnos. Suena un poco contradictorio y muy abrupto, pero ¿por qué no a través de un concierto? Yo sé que ustedes tienen una actividad muy linda. Sí, a través de recaudación de fondos para que ustedes puedan seguir trabajando todas estas áreas que nos comentaban. Sabemos que el 13 de noviembre va a haber un concierto con Gaviota para justamente recaudar fondos para la red, y cuéntenos todos los detalles. Bueno, es un concierto el 13 de noviembre a las 7 de la noche en el auditorio del Museo de los Niños, con la banda Gaviota, que se ha apuntado tremendamente con nosotros desde el día 1 que se los propusimos. Y bueno, esperamos realmente que vayan. Las entradas las pueden encontrar en Special Ticket, con un precio bastante accesible, porque el costo de esa entrada va a ser una donación para nosotros, donde vamos a poder seguir ayudando a todos estos pacientes, ¿verdad? Y a todas estas familias que lo requieren tanto. No sé si Ronnie quiera aportar algo más a esa actividad, que esperamos que esté realmente muy bonita. Ahí tenemos y la que nos imagen, acompañe. Queremos tentar la capacidad del Auditorio Nacional, que queda a reventar. Está muy accesible para la banda que es en su presentación así full deluxe de Gaviota. Las entradas están en 27,500 y 22,000 colones, special ticket, pero también a la gente que a veces no es como muy asidua del uso tecnológico, pues tenemos abierto la compra por Simpe Móvil al 8472-5858
8472-5858 y esperamos que esté a reventar porque los proyectos que desarrolla ASTA, los proyectos que desarrolla la red necesitan de plata. Que hay mucho amor por el trabajo, el amor a la gente que vive en estas condiciones tan difíciles, pero todas esas iniciativas requieren dinero para moverse, entonces el contar con la gente ahí va a ser algo espectacular. Y en caso de que no pudieran ir por cualquier cosa, a ese mismo número que les dio Ronnie pueden hacer donaciones siempre. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que nos queda agradecerles, ¿verdad, Nati? Y por supuesto, consultarles nuevamente el contacto de las redes sociales, donde podemos pues estar cerca de todas las iniciativas de la red. Bueno, en el caso de ASTA nos pueden buscar como ASTA-CR en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Ok, hasta sin H. Hasta sin H, sí, por favor. Y la red como tal, Red de Enfermedades Raras de Costa Rica, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, y invitarlos a un programa que es único a nivel mundial, tenía que ser dentro de Raras algo único. Es un formato noticiero que se llama Radar, el canal de las enfermedades raras. Los invitamos a seguirnos en YouTube, ese es el nombre del canal. Y a nivel de consultas, porque estos espacios generan mucha consulta, pueden ubicarnos ya sea por mensajes directos en las redes o al 8814-8891 y con mucho gusto ahí les daremos apoyo y orientación. Perfecto, muchísimas gracias a ambos, Ronnie Garro de la Red de Enfermedades Raras de Costa Rica y Laura Ugalde de la Asociación Costarricense para el Tamizaje y la Prevención de Discapacidades en el Niño, ASTA. Hasta pronto. Ojalá que no se nos pierdan muchísimo. Estás a solo un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal para más contenidos.